«Sáquese los zapatos, Britos», se escuchó una voz potente que ordenó dentro de la balsa. Los 17 hombres de la tripulación ya estaban a bordo. A pesar de su juventud y poca experiencia como oficial, el guardiamarina Alejandro Radakov logró reunir la totalidad de los miembros de su balsa y dirigir la maniobra de embarco en orden y sin nervios, tarea nada fácil en un buque que se está hundiendo. Decenas de balsas negras con techo color naranja flotaban en el gélido Atlántico Sur a babor del crucero General Belgrano, como velando a una bestia que se está muriendo. En algunas había hombres con quemaduras, sucios hasta el extremo con el petróleo que se derramó al estallar los torpedos lanzados por el submarino Conqueror. Otros, ensimismados y víctimas del shock, estaban en un mutismo del cual algunos nunca salieron. Los más eufóricos dando gritos y órdenes a diestra y siniestra, otros serenos, tratando de mantener la calma y transmitírsela a los demás. De este último grupo era el joven oficial Alexander Valentinovich Radakov, como sus padres inmigrantes rusos lo habían bautizado en la Iglesia Católica Ortodoxa de Buenos Aires. Su papá, Valentín, era técnico nuclear. Trabajaba en la usina atómica de embalse de Río Tercero en Córdoba. Por ello, Sacha, como suelen apodar a los Alejandros en Rusia, se había criado en la calma del bellísimo valle de Calamuchita. A pesar de haber visto tanto horror, mantuvo la calma. Se abrigó adecuadamente, se anudó su pañuelo de seda blanca al cuello y luego de haber contado a sus hombres, los hizo embarcar uno a uno. El crucero tenía varios grados de escora y la del joven fue una de las últimas balsas. Hasta que su tripulación no estuvo completa y formada, no ordenó botarla al agua. Los hombres de Radakov se ubicaron en el perímetro de la balsa, mirando todos hacia el centro y descalzos para no dañar la tela sobre la que estaban sentados. Una delgada lona engomada era lo único que los separaba de una muerte por hipotermia. El grueso de las embarcaciones adoptó la medida de atarse unas con otras para no ser dispersadas por el viento y las olas. Este bote en particular fue una de las excepciones, no por impericia de su gente, sino porque al notar que se acercaban a la proa con el riesgo de ser mordidas por los dientes de acero, remaron esforzadamente alejándose del buque y exponiéndose más que las otras al abatimiento del viento. Sus 17 tripulantes se fueron alejando del resto de las balsas hasta que quedaron solos en medio del mar. Desde casi 1 milla de distancia pudieron ver cómo con sus 182 metros de acero el buque asomaba su popa del agua, mostrando los colores rojo y gris. Rojo el casco, la obra viva; gris todo lo que estaba sobre la línea de flotación, la obra muerta. El Belgrano se zambullía de cabeza para jamás retornar a puerto. Ante el Mayday emitido por la estación de comunicaciones del crucero, buques y aviones de la Armada se dirigieron al rescate de los sobrevivientes. El comandante del aviso Ara Gurruchaga, que navegaba por la zona, ordenó adelante toda y puso rumbo al lugar del naufragio. Este, como los demás buques de la flota, tenía tripulantes que en las maniobras con riesgo de hombre al agua se arrojarían al mar para salvar de una muerte segura a quienes cayesen. El cabo primero Juan Carlos Bonilla era uno de ellos. Mientras navegaban hacia el naufragio, el joven marplatense se puso el traje de neoprene, aletas, cinto de lastres, luneta y snorkel. Llevaba 2 años como nadador de rescate y era la primera vez que tendría una situación real.
El corazón le latía muy fuertemente y aunque hacía frío, sentía calor. Se vio desde mucha distancia el manchón naranja en el horizonte gris del Atlántico Sur que ondulaba como si fuera parte de la marea. A medida que se iban acercando, se empezaron a distinguir las balsas. Una vez en el área, Bonilla y sus dos compañeros saltaron al agua y se abocaron a colaborar en el rescate de los náufragos. Acercaban una balsa a otra, las desataban a medida que se iban vaciando para que no interfirieran con las que aún albergaban gente. Los 3 nadadores eran hombres muy bien entrenados y con muchas horas de natación en aguas abiertas. El capitán de corbeta Manuel de la Quintana, comandante del Gurruchaga, verificaba la compleja maniobra. Jamás en su vida naval había tenido que rescatar tantos náufragos. Docenas de hombres iban embarcando a medida que cada balsa se amarraba a su buque. El 2 de mayo de 1982 anocheció bastante temprano, dificultando la visión de las balsas perdidas. Ya caía el sol y aún no se habían amadrinado al Gurruchaga la totalidad de las embarcaciones. El capitán de la Quintana comenzó a preocuparse cuando se percató que faltaba un nadador de rescate. Escudriñó con los prismáticos toda el área, pero no logró ver al hombre ausente. La noche avanzaba a paso rápido. Hombres heridos, mojados, aterrorizados, y todo lo que se pudiera imaginar en un siniestro así, embarcaban el aviso. El capitán pensó: Bonilla, pobre muchacho. Debía elegir entre buscar a su nadador o terminar de rescatar a las docenas de náufragos que aún flotaban en la noche austral. En contra de su voluntad, eligió la opción más lógica. Era preferible la muerte de uno que la de muchos. El nadador marplatense había sufrido un serio calambre en su estómago producido por el frío y el extenuante esfuerzo físico y se había hecho un ovillo. Permaneció flotando e inmóvil, esperando que su dolor disminuyera. Su presión sanguínea había bajado y casi en el desmayo se fue alejando del grupo de balsas en la oscuridad. Al rato se repuso. Entre las olas que poco le permitían ver, comprobó con terror que el Gurruchaga se alejaba de él. Gritó con desesperación, agitó sus brazos. Solo las luces de popa podían verse y cada vez más pequeñas. La oscuridad se hizo total al cabo de un rato. Ni siquiera una balsa podía ver. A pesar de su angustia, recordó los procedimientos aprendidos. Se quitó el cinto de lastres, que rápidamente buscó el fondo del mar, y de esa manera el traje de neoprene se transformó en salvavidas. Alejandro Radakov, consciente del riesgo que corrían al estar extraviados, trataba de distraer a su gente y levantarles el ánimo. Sabía que el pánico es contagioso y estando en un bote en alta mar no podía darse el lujo de perder el control de su tripulación. Esa balsa era el primer barco del que era capitán, y como conocedor de los deberes y derechos que le eran inherentes, antes de embarcar, corrió a la camareta de guardiamarinas y sacó la pistola de su taquilla, la cargó y la escondió cuidadosamente bajo su capote. Se vería obligado a ejecutar a cualquiera que se le amotinara o causara una situación de pánico incontrolable. La noche y el frío avanzaron sobre los náufragos. No se veía absolutamente nada. Solo se oían las voces de algunos que conversaban nerviosamente. Solo una insignificante luz emitida por una pequeña baliza a batería era lo que se veía en la inmensidad. El viento empezó a aumentar y la embarcación a moverse
cada vez con más violencia. Alguien dijo: «Mierda, esto se mueve feo, me estoy cagando de frío». Radakov, cada tanto, asomaba su cabeza al exterior para ver si se veía algo en el horizonte. Solo la negrura de la noche, aumentada por un cielo sin estrellas. Él también estaba congelado, pero no podía decirlo. Algo muy voluminoso golpeó el fondo de la balsa. Todos se sobresaltaron, fundamentalmente los que sintieron en sus traseros el impacto. Algo muy grande, tal vez una ballena jugando. Los nervios estaban cada vez más alterados. El cabo primero Bonilla se quedó flotando inmóvil. Hacía movimientos con sus brazos y piernas periódicamente para lograr que circulara bien su sangre. Tenía que facilitarle el trabajo a su corazón, que latía con fuerza, para irrigar un cuerpo cuyo sistema circulatorio estaba contraído por el terrible frío. Su traje de neoprene, al cabo de unas horas, comenzó a intercambiar temperatura con el agua y se fue enfriando. Para ocupar su mente, comenzó a recordar sus años de infancia en la ciudad feliz. Vivía en un pequeño departamento interno de calle Güemes, esquina Avenida Colón. Su primera tabla de barrenar, hecha de telgopor con una figura de Batman, vino a su memoria. A los 10 años de edad, la primera tabla redonda de madera terciada con que patinaba sobre las lenguas de agua que quedaban en la arena al retirarse las olas fue el prolegómeno a su tabla de surf. La imagen de su novia se le cruzó por la mente. Tenía 20 años y estudiaba enfermería. Rezó por ella y por él. Pidió a Dios volver a encontrarla en el cielo. Ya estaba entregado. La angustia dio paso a la resignación y la calma. De pronto, un fuerte sacudón lo sacó de su divague, un escalofrío muy intenso. Mala señal. Se viene el infarto, se dijo. La hipotermia empezaba a hacerse sentir. 15 minutos más tarde, otro escalofrío. Se preocupó en serio. Por suerte, esa tarde había tomado más de medio litro de mate cocido antes de tirarse al agua. Recurrió entonces al método de calefacción empleado por todos los buzos, orinarse encima. Una sensación placentera de calor nació en su bajo vientre y fue propagándose por todo el cuerpo debajo de su traje. Ya habían transcurrido más de 9 horas desde que el Gurruchaga lo había abandonado. La oscuridad lo engullía en cada ola que aparecía de golpe con solo un tenue resplandor de espuma y cacheteaba su rostro. Se mantenía haciendo la plancha flotando con suaves movimientos de brazos y piernas. Arriba, únicamente, el cielo nublado. Al encontrarse por unos segundos en una cresta, creyó ver una débil luz a lo lejos. Puso su cuerpo en vertical y trató de elevarlo mediante brazadas y patadas para ver el horizonte. Una segunda ola lo elevó, otra vez la luz. Del mismo modo que esa pequeña baliza, un destello de esperanza se le encendió en su mente. Comenzó a nadar hacia ella, sin agitarse, pero sin detenerse. Con brazadas lentas, pero amplias, y patadas seguras, fue avanzando hacia la única posibilidad que tenía de sobrevivir en ese momento. Luego de más de 1 hora nadando contra el viento y el oleaje, siempre controlando que la luz estuviera allí, Juan Carlos Bonilla comenzó a distinguir a lo lejos el techo naranja. La ansiedad le había hecho olvidar el frío. A bordo los nervios empezaron a crisparse. El suboficial segundo Ricardo Ramírez, oriundo de Berazategui, comenzó a insultar al comandante del crucero. Al principio lo hacía en voz baja, después las protestas comenzaron a ser más audibles e inaceptables para la disciplina naval. Radakov intervino con aplomo
para no dejar al suboficial en ridículo frente a los marineros, cabos y conscriptos que se hallaban en la balsa. Trató de calmarlo, pero el veterano suboficial aumentó el volumen de su voz y se desató la discusión hasta llegar a la violencia verbal y gestual. El joven guardiamarina, viendo que la situación ya se tornaba grave, metió su mano disimuladamente debajo del capote para recurrir al auxilio de su arma. Cuando las palabras y las voces del oficial y el suboficial, los dos militares de mayor rango a bordo, ya no respetaban jerarquía alguna, un conscripto dio un grito de horror. Ambos hicieron silencio al instante, y todos miraron al muchacho que, con ojos desorbitados, fijaba su vista en la abertura de entrada de la balsa. Una voz temblorosa cortó la tensión diciendo «Permiso», y una mano negra asomó por la borda y se aferró al bote. Apareció recortada sobre el fondo oscuro la cabeza de Bonilla, que se arrojó sobre la lona, agotado. Todos quedaron mudos, y ambos contendientes de la interrumpida discusión se acercaron al nadador preguntándole quién era. Bonilla, dijo. Cabo primero, Bonilla. Le prestaron algún abrigo, y una vez recuperado el aliento, el cabo primero relató lo sucedido. Lentamente, la claridad permitió distinguir sus rasgos, y los miembros de la tripulación pudieron conocer el rostro de su visitante. En el horizonte se distinguió la silueta del Gurruchaga navegando hacia ellos. El comandante de la Quintana había continuado toda la noche la búsqueda de náufragos. Con las primeras luces del amanecer, habían divisado el bote, y el buque avanzaba a toda velocidad para rescatar a sus ocupantes. Lograron acercarse, lo amarraron a la escala y empezaron a desembarcar hombres sorprendentemente tranquilos. Y ante la feliz sorpresa del capitán de la Quintana, en vez de 17 tripulantes, la balsa de Radakov traía 18. Gustavo Robert.